Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Anfisa Motora, periodista ucraniana. ¿Qué tal estás? Bien, bastante. Sabéis, chicos, cada día son columpios emocionales y es difícil recibir las noticias de Ucrania. Así que, bueno, a pesar de todo, la vida sigue, y resistiremos. Y bueno, tengo el placer de volver a contar con Martín Tuitero, analista de guerra. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien, muy bien, contento. Yo realmente, claro, tenemos la ventaja desde aquí, desde la comodidad de nuestros sillones, de ver las cosas, los vídeos, los mapas, de no sufrir precisamente lo que dice ella, ¿no? Los columpios emocionales, las noticias que parece que va bien, al día siguiente hay una mala noticia. Entonces, nuestra perspectiva siempre es diferente. No mejor ni peor, sino diferente. Entonces, hay que siempre tener en cuenta la forma de ver la guerra que tienen los que la sufren para poder entender a veces cómo frases o opiniones que podemos emitir desde aquí, bueno, pueden ser no solo dañinas o equívocas, sino a veces muy dolorosas para quien vive la guerra de una manera totalmente distinta. Sí, Martín, yo te digo que a mí me hiere mucho cuando la guerra en Ucrania la llaman crisis. Yo Claro, digo, vamos a ver, la crisis es lo que tiene España de vez en cuando los independentistas salen a la calle, es una crisis, porque luego se negocia, la gente pues va a su casa y ya está. Y a lo mejor se pasó al estado crónico o se agudiza algún otro momento. Pero esto no es una crisis, esto es una guerra, una invasión, llámalo conflicto. Incluso yo puedo tolerar conflicto, pero nunca una crisis. Y sin embargo, pues se oye entre los periodistas españoles, especialmente, pues ahí depende de qué turno pillas en la RTV. Estos, cuando entran en su máximo estado de tolerancia y no llaman las cosas como son de verdad, esto bueno, me pongo negra. bueno, no me extraña porque a mí también, si te digo la verdad, a estas alturas hay una parte que a mí ya me molesta mucho, que es el uso de las palabras, el juego de palabras, ¿no? Digamos, tú estás hablando de las palabras principales, hablar de crisis cuando estamos hablando de una invasión, hablar de combates cuando lo que estamos viendo son bombardeos sobre zonas residenciales sin ningún interés militar que buscan o castigar a la población civil por los éxitos del ejército ucraniano o directamente provocar una reacción, digamos, ucraniana para poder generar luego, eso sí, una campaña publicitaria. Para deprimirnos, de desesperarnos. Sí, es decir, entonces, o cuando se trata de equiparar, yo he oído expresiones como, por ejemplo, que el ejército ucraniano vive de limosnas. No, hombre, no, hay que cuidar las palabras. Es decir, el ejército ucraniano, Ucrania cuenta con aliados. Esa es la gran ventaja de Ucrania, que tiene detrás una coalición de aliados que, oh casualidad, son países libres, que progresan, países con riqueza que pueden ayudar. Pero eso no tiene nada que ver con la limosna, y tiene que ver con la asistencia que se dan aliados entre sí, gente que necesita la asistencia de países libres porque está defendiendo su libertad. Podríamos hablar de mil usos, para mí, perniciosos o incluso perversos de las palabras, ¿no? O cuando se equipara la contraofensiva ucraniana con un ataque local. Y nos dicen, bueno, Ucrania va avanzando aquí, pero los rusos han atacado allá. Hombre, no es lo mismo, porque, es decir, mil ejemplos podríamos. Y al final, no solamente crean una imagen distorsionada de la realidad, y por eso hay mucha gente que no termina de entender lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cómo es posible que Ucrania, a la que le daban 3 días en febrero de 2022, ahora esté combatiendo para echar a Rusia y para derrotar al ejército ruso, ¿no? Y no termina de entenderlo porque se hacen relatos muy, muy, digamos, muy equívocos. Entonces, claro, al final, si tratas de ocultar la realidad, el resultado no puede ser bueno, porque más tarde, más temprano, la realidad llega. Entonces, lo que tú decías, digamos, como un sentimiento, es incluso una herramienta muy equivocada para poder hacer análisis. Es decir, hacer análisis de lo que ocurre tienes que partir de lo que ocurre, no revestirlo de palabras o de datos manipulados o de imágenes seleccionadas o de mapas alterados. O utilizas los hechos tal cual son
o vas a terminar muy mal en el puro análisis, fíjate, ya no hablo hombre, ya no hablo desde la perspectiva moral de solidaridad con el pueblo agredido, que eso hay que contarlo de mano, sino incluso como puro análisis. Yo en eso insisto mucho a veces, porque si no, pues hay gente, hay canales de YouTube, hablábamos hace un momento, ¿no? Bueno, pues que están vendiendo cada semana un vídeo en el que los rusos ya están llegando a Lisboa. Bueno, y Sí, siguen, porque vender lo espectacular siempre es más rentable que vender lo real, ¿no? Vender que un niño ha mordido a un perro siempre es más llamativo que contar que un perro ha mordido a un niño. Y entonces, claro, el problema es que al final los que muerden son los perros, no los niños. Entonces, ese es un poco el problema de los relatos. sí. Em, Hoy, eh, precisamente hablando de los datos, eso, he visto yo varias publicaciones en los medios de comunicación rusos y solo de las fuentes abiertas, que son los juzgados, donde siempre se apuntan pues recién nacidos y fallecidos, ¿vale? Donde vamos y cogemos fe de vida. Pues solo según la fe de vida de los últimos fallecimientos de los ciudadanos rusos fuera de territorio ruso, es decir, bueno, los que están en el frente en Ucrania, más de 30.000 fallecimientos fuera de las fronteras rusas, los que están confirmados por los juzgados, por los notarios, son ya datos que no puedes combatir. Los datos, ahora explico la cifra la que da el ejército ucraniano, porque son 260.000, ¿vale? Son los militantes rusos y prorrusos, porque no todos incluso tienen estatus oficial. Para nosotros son personas en carne y hueso. Nos da igual que si tiene pues aquí pues las estrellitas rusas o no. Nosotros contamos a todos los que podemos echar fuera del combate. Digamos, los heridos, los mutilados, la gente pues, que tuvo un percance de salud o de la vida ya finalmente, y los que no pueden seguir combatiendo en la guerra. ¿Vale? Mira, hay una cuenta, yo ayer estuve mirando, hay una cuenta en Twitter que se dedica solamente a seguir, su especialidad, por decirlo así, es con fuentes abiertas, pues VK Uh -huh. o redes sociales rusas, va comprobando los fallecimientos, porque al final las noticias salen, la familia avisa del entierro y tal. Entonces, en una pequeña localidad, junto a Saratov, digamos, en la Rusia profunda, es curioso porque tienen un monumento de todos los muertos de la guerra de Afganistán, que duró, bueno, casi 9 años. 19 personas de esa ciudad están sus nombres puestos desde siempre, ¿no? Cuando eran los tiempos de la Unión Soviética. Desde el comienzo de la invasión, en esa misma localidad han muerto 50 ciudadanos en el ejército ruso, 28 que se habían alistado en Wagner y 3 que se habían alistado en Wagner, digamos, en batallones penales. Es decir, estamos hablando de casi 4 veces más en los 18 meses de la invasión de Ucrania que todos los muertos que tuvo, digamos, todos los habitantes de esa ciudad que murieron en la invasión de Afganistán. Lo digo porque esos datos son muy parciales, no digo que en todas partes de Rusia sea igual, pero sí son ilustrativos de algo que nos están ocultando, porque el sistema soviético, el sistema ruso lo oculta, porque necesita ocultarlo para su población, incluso de cara digamos, a la imagen internacional, porque sería reconocer el inmenso nivel de destrucción que está sufriendo su ejército, ¿no? Sí, chicos, y también pues a nivel económico, porque lo prometido, la recompensa para las familias, ellos prefieren siempre cerrar los ojos y decir que está desaparecido. No reconocen que esta persona ha fallecido para no, pues, no pagar, pues, no retribuir a las familias de los soldados o militares fallecidos. No lo reconocen. Para nosotros, ¿cómo hacemos las cuentas? Pues está volando el dron, ve que hemos quemado un tanque, el equipaje de cualquier tanque son 4 personas, pues ya contamos automáticamente, si el dron no ve que alguno se escapó, que la escotilla está abierta y alguien podría pues haber salido, pues ya está, -4.
O si ve un cuerpo sin movimiento, también se cuenta. Están sobrevolando los campos de batalla, los drones, y son estadísticas, pues eso, los cuerpos en carne y hueso vestidos de uniforme del enemigo. Ya está, así Y más. luego ya, fíjate, yo no suelo utilizar como fuente los datos de Rusia, porque, bueno, Rusia directamente lo miente, pero tampoco utilizo los oficiales de Ucrania para no caer un poco en la posibilidad de error. Pero hay algunos datos que tenemos todos y que son fácilmente comprobables porque esos sí son objetivos. Rusia empezó la guerra, la invasión, con 200 y pico mil hombres, digamos, invadiendo Ucrania. En septiembre del año pasado movilizó oficialmente 300, puede que ni siquiera llegase. Vamos a ser generosos con Rusia. Tuvo que incorporar 200.000 hombres más. Hablo del ejército. No estoy metiendo a Wagner ni empresas privadas. Las podemos unir, pero es que no hace ni falta. Y acaba de firmar otra movilización para dentro de unas pocas semanas de otros 200.000 hombres. Quiero decir, si al final estamos hablando de que ha tenido que mover casi 600.000 soldados dentro del ejército, insisto, no cuento a Wagner, no cuento presidiarios, me limito a los que empezaron, más la primera movilización oficial del ejército, más la segunda movilización que va a empezar ahora. Ya nos está explicando algunas cosas, porque Ucrania no es más grande ahora que antes, y el frente no es más grande ahora que antes, de hecho es más pequeño. Entonces, ya nos da un dato objetivo, y es que la necesidad de reposición de personal que tiene el ejército ruso es brutal. Estamos hablando que prácticamente por segunda vez va a haber renovado completamente, renovado entre comillas, el ejército con el que pretendía invadir Ucrania. Porque estamos hablando prácticamente del mismo número global. No es cierto porque es verdad que queda gente de llamémosle, supervivientes de la primera invasión y quedan supervivientes de la movilización. Pero cuando necesitas movilizar el mismo número por segunda vez, para mantener la misma línea, no para controlar todo el país, ni para mandar ciudadanos a entrenarse en el extranjero. Es decir, ellos los tienen en el frente, que es el mismo o más pequeño que hace un año. Y necesitan otros 200.000. Y va tercera vez. Sí, solo en Mariupol, por las cuentas de los militantes de Azov y de nuestros aduaneros, porque la gente piensa que Mariupol solo defendía el batallón, que no es batallón, que esto era, vamos, el viejo cuento. La brigada Azov, también había pues la policía, los aduaneros, unas partes del ejército regular, siempre en Mariupol, siempre, siempre, incluso ahí donde está el teatro dramático, pues tristemente conocido en el mundo, pues ahí había una no sé, el cuartel de instrucción, donde estaban curriculando los militantes soviéticos, pues siempre había pues jovencillos, unos cuantos cuarteles. Entonces a esos chicos desgraciadamente también les pilló pues la invasión. Y ellos pues algunos pues han podido salir, otros unieron pues al combate. Pues la gente ucraniana, los militares ucranianos dan la cifra de 10.000 militantes rusos que han caído en la batalla por Mariupol. Y ellos era una prácticamente batalla tú a tú. Ellos pues han visto la cara de cada enemigo, y las cuentas se juntaban cada día y hacían las cuentas muy justas. Así que yo creo que las cifras pues son bastante terroríficas para las dos partes. Yo tampoco tengo, Martín, yo no tengo ilusiones. Cada vez cuando el mundo nos anima a la contraofensiva, a ataques, cuando la gente pues toma con frivolidad pues el tema de que nos han regalado Gerson. Yo sé lo que está detrás y solo ahora, hoy en día, pues yo creo que cada persona ucraniana, no, ni siquiera la familia, una persona, tenemos un montón de vínculos con alguien quien haya fallecido o se quedó mutilado o ha perdido su casa, pues
En este sentido, yo creo que las cifras son, No, sí, desesperadas. Hablando de las cifras, ¿sabéis que ahora están de elecciones? Bueno, tal, por llamarlas de alguna manera. Tienen varios know-how los rusos. Eh, las elecciones son del Parlamento, ¿vale? Los parlamentos, el Duma, el Parlamento Central y los parlamentos locales que ellos han inventado para quitar a los ciudadanos estos de DNR y LNR y otros, Zaporizhia y Gerson, que supuestamente que son ahora los ciudadanos rusos, pues les han quitado siquiera el derecho de elegir a sus propios diputados en su localidad o elegir a su alcalde o, bueno, a toda esta peña que debería dirigirlos. Ellos pues votan a por los partidos centrales, nacionales, rusos y luego desde allí les van a mandar a los dirigentes. Así es. Otro know-how, que las elecciones están durando 10 días, incluso más, desde el 30 de agosto empezaron. Ahora estos 3 días, 8, 9 y 10, están presenciales, pero desde agosto pues estaban votando pues por internet porque tienen una forma rara, no en plan el voto por correo, no. Ahí pues entran y pimba, como un, eh, yo no sé, firma esta petición. claro, Bueno, yo creo que es toda una especie de creación artificial, una simulación completa. Si recordamos, el año pasado en Gerson ocurrió lo mismo. Acordaos de el año pasado por estas fechas estaban el vendiendo referéndum. los referéndums, ¿no? En medio de la ofensiva y fue declarar. Hubo una localidad, yo me acuerdo porque es que fue muy célebre, una localidad en la zona de Limán, en el norte, en Donetsk Oblast, que en 2 días era ucraniana, digamos, no, perdón, había estado ocupada por, en teoría, las fuerzas de Lugansk, formaba parte de la República Popular de Lugansk, pasó a ser rusa, digamos, fruto del referéndum ficticio, y al día siguiente fue liberada por Ucrania. Es decir, debe haber pocos pueblos que puedan decir que en 24 horas formaron parte de 3 entidades, Sí, sí, digamos, de 3 países, ¿no? Pero bueno, todo era digamos, una mascarada gigantesca, porque se es trata de eso. tener a la gente ocupada, de crear una imagen, de decir que hay una democracia que no se la creen ni ellos. Bueno, ya sabemos cómo es Moscú. Sí, la acrobacia histórica, eso es lo que tuvo el pobre alemán. Que por cierto, hay varios alemanes en Sí, Ucrania, por eso yo a veces, pues eso, sí. y pobrecillos, a todos les ha tocado participar en la guerra. Pues nada, que bueno, es una de las partes muy importantes ahora en la vida de Mariupol. Aparte de que pues siguen fingiendo el renacimiento, el gran reconstrucción de la ciudad, pues siempre son pues las imágenes, pero luego pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo, las carreteras. Es una parte que la necesitan de verdad y la reconstruyen de verdad porque ahora es la vena, la arteria logística imprescindible para el ejército ruso. Incluso cuando ucranianos pues aciertan ahí en el puente de Kerch o rompen alguna vía en Crimea, pues Mariupol, Taganrog, Mariupol, Melitopol, Berdyansk, Melitopol es una vía muy importante. Pues están haciendo pues las carreteras. Ahora bien, no pintan absolutamente, vamos, ni una raya que divida pues las calzadas, ni un paso de cebra. Los semáforos, los pocos que están, no funcionan. Cada día, aparte de pues, ver estas noticias tan tristes, lo de fallecimientos por causa de bombardeo, cada día encima tengo que tragarme los accidentes mortales en Mariupol. A diario, chicos, os juro, a diario. Es que entras tengo un montón de grupos, yo me trago a lo mejor pues 10.000 mensajes en los grupos de Mariupol cada día. Vale, pues siempre en los cruces, pues, y los mismos participantes, un coche con Z o con V, porque son los reyes del mambo,
Ahí la única ley es la ley del fuerte, andan con sus coches, normalmente son coches malos, coches soviéticos de estos Zhiguli, Lada, Moskvich, pero tiran a 100 porque las carreteras están recién hechas, es como una autopista y tú no tienes ningún freno, ni mental, ni nadie pues por fuera, ninguna figura que regule el tráfico. Pues cada día. Y aparte de esto, pues la invasión pues, de los inmigrantes laborales. Imaginaros, Mariupol está sufriendo la invasión de inmigrantes, porque bueno, que un ciudadano de Mariupol pues tiene muy poca oportunidad que lo contraten en cualquier sitio, aunque sea pues poner ladrillos, aunque sea pintar, aunque sea retirar la basura. No, esto todo pues lo ocupan pues la gente pues de Asia, de las repúblicas que están bajo del paraguas político ruso. No pueden aprovecharse de ellos como la fuerza militar porque no son ciudadanos rusos, pero sí sustituir a la gente en el mercado laboral. Y entonces, acaba de volver una amiga mía de Mariupol a España. Fui allí pues, a arreglar los papeles porque le destrozaron la casa y pues la gente todavía piensa, vamos, alucino con la gente, que positivos son, que piensan que les van a indemnizar algo. Vale, pues la chica dice, bueno, por lo menos lo he intentado. Y he visto de paso cómo está la cosa y me dijo una frase, nada más verme, yo digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque bueno, una cosa es leerlo, otra cosa es que te lo diga una amiga cercana. Y me digo, Anfisa, lo único que se quedó de Mariupol es el mar Azov. Dice, si vas a la playa y miras al horizonte, pues es el único momento cuando te sientes en casa. Dice, nada más, te haces media vuelta y es una desesperación total. Pues así son mis noticias de Mariupol. A ver, vamos a avanzar ahí ampliando el abanico del terreno. ¿Qué cuentas tú, Eh, Martín? de contraofensiva te quería preguntar, Martín, ¿cómo lo estás viendo? Donde realmente sí que está viendo avances significativos en los últimos días. Yo creo, a ver, la ofensiva ucraniana, yo ya he tratado de explicarlo muchas veces, es en varios ejes, quiero decir, estamos viendo en Zaporilla lo que llamamos, digamos, desde Origiva a Tokmak o en dirección Melitopol, ahí ha habido varias fases, es que es normal, tienen que levantar todo un sistema defensivo que ha tenido tiempo Rusia a construir y Ucrania no tiene una parte importante como es una fuerza aérea. Entonces, una vez superados los campos de minas y las fortificaciones más inmediatas, llegaron a los pueblos de Robotina y Verbove, digamos, que son primera línea. Estos son los anclajes naturales de la primera línea de la línea Surovikin. Robotine fue liberado, o sea, Ucrania sigue avanzando hacia el sur y ahora están en Verbove. De hecho, lo que está haciendo Ucrania, para que entenderlo, ha hecho una cuña, digamos, desde el norte hacia el sur. Entonces ahora lo que está haciendo es ampliar la cuña ya en Robotine y Verbove y sigue profundizando. Y de hecho está ya combatiendo en la segunda línea de la línea Surovikin. Yo sé que es un poco lioso, pero bueno, para ser lo más exacto posible, ¿no? Porque hay mucho debate. ¿Dónde está la primera línea? Porque la primera línea es donde primero se combate. Esto lo entendemos todos. Entonces, además, estamos hablando de una zona de kilómetros. La cuña que ya se ha producido, mire, yo creo que eran 13 kilómetros por 11, 12 de ancho. Es decir, está tomando cuerpo. Lo más importante, de todas formas, lo he explicado muchas veces, no son los kilómetros. Lo más importante de esa parte de la ofensiva ucraniana es la destrucción de las unidades rusas que defienden. Es decir, no necesitas correr al principio. Si tú destruyes al ejército que se defiende suficientemente, los kilómetros ya vendrán luego. Es decir, lo importante es destruir a las fuerzas que defienden, romper, una vez destruidas o, digamos, degradadas notablemente las líneas defensivas, y una vez que se rompen las líneas defensivas se produce una brecha, ¿no? Todos entendemos la imagen de, bueno, pues un pantano de agua, cuando se hace una grieta, al final empieza a salir un poco de agua y aquello termina. Eso me refiero en el eje que llamamos en dirección Tokmak o Tokmak-Melitopol, que es la zona más fortificada por los rusos, porque los rusos entendían que era la zona, digamos,
más peligrosa para ellos. Por eso dedicaron muchísimas tropas y muchísimos recursos a la fortificación. Luego hay otra zona que es muy interesante también, que está justo entre los óblasts de Zaporilla y Donetsk, que lo han venido a llamar el saliente Bremiansk, porque era una especie de pueblos que tenía ocupado Rusia por delante de sus fortificaciones. La clave de esto es que a medida que Ucrania ha avanzado ahí, digamos, aplanado ese saliente, se genera un espacio desde el cual Ucrania puede atacar la ciudad de Volnovaja. La ciudad de Volnovaja es muy importante. Bueno, está Vuhledar y Volnovaja. Estas dos, eso sería ya Oblast de Donetsk, pero lindando con Zaporilla. La importancia de Volnovaja es que desde Volnovaja hay una carretera que baja hasta Mariupol. Prácticamente, digamos, de norte a sur es una dirección corta. Es decir, si pensamos en el eje de Zaporilla, están atacando hacia Melitopol, que sería en dirección luego a Crimea, sería un eje de norte a sur, y en la zona del este primero tienen que reducir las fuerzas rusas, generar un espacio, va a ir hacia Volnovaja y luego hacia Mariupol. Son los dos grandes ejes. Y hay un tercer eje que hay mucha gente que se le olvida y que es muy importante, que es Bakhmut. Bakhmut tiene un doble valor. Yo creo que es importante recordar, porque hay gente que de repente se le olvidó Bakhmut porque Wagner puso una bandera. Primero, Bakhmut fue una manera de demoler a Wagner. El nivel de bajas que tuvo el ejército ruso, entendiendo por ejército ruso también a Wagner, fue decisivo, porque de hecho desapareció como unidad de combate, ¿no? Hablamos de más de 20.000 muertos, no cuento heridos. Pero es que además fue poner la bandera a Wagner en el último edificio ruinoso de la ciudad. Los ucranianos ya estaban a la contraofensiva. Y al punto que está siendo exitoso como punto, digamos, de fijar reservas rusas, y hablamos de unidades de paracaidistas, unidades blindadas de bastante nivel de élite, digamos, que están teniendo que poner los rusos para no retirarse de Bakhmut. Al haber sido una especie de gran victoria propagandista construida por Moscú, no quieren renunciar a retirarse de Bakhmut, lo cual les obliga a defender Bakhmut, que en realidad para los rusos tiene poco valor. Realmente yo lo pienso así. Para Ucrania sí, porque le sitúan muy cerca de las ciudades de Donetsk y Lugansk, pero para Rusia realmente no tiene ningún valor. Pero les obliga a defender por defender aquel triunfo estratégico. Y las pérdidas que está sufriendo Rusia justo alrededor de Bakhmut, sobre todo en el sur, son tremendas. Además, ahí Ucrania está haciendo su trabajo maravilloso, que es primero localización, artillería, destrucción de medios y pequeños ataques, con lo cual van laminando las unidades y pequeños avances, pero muy consolidados. Y provoca una reacción en Rusia que un contraataque que a su vez origina más bajas y más daños a los rusos. Y en cualquier caso, Bakhmut, además de poder ir avanzando Ucrania y amenazando esa parte central, ya vemos, está, digamos, utilizan como ancla de reservas que Rusia no puede llevar a otros frentes porque los necesitan. Y, digamos, yo creo que hay que tener en cuenta no tanto, o sea, los avances importantes, yo creo que se están produciendo además a un ritmo suficiente para lo que es este tipo de guerra. Es decir, esto no es la guerra del desierto, esto no es Estados Unidos entrando en Irak, hay que entender el contexto de cada guerra, pero los kilómetros van a llegar y sobre todo hay que entender que esto es una campaña a largo plazo. Aquí no, los ucranianos o el alto mando ucraniano no se lo ha planteado esto como mañana entramos en Melitopol y el jueves llegamos a Mariupol. Porque lo importante en una guerra de este tipo no es que hayas hecho hoy 100 metros o 2 kilómetros, sino que hayas conseguido destruir las suficientes fuerzas del enemigo. Al final es una guerra de reservas. Y si tú estás, digamos, degradando al enemigo a las fuerzas enemigas, obligas a desplazar reservas, a fijarlas y por lo tanto siempre abres un hueco. Yo lo llamo un poco la teoría de la manta corta, ¿no? Si una manta que es pequeña, al final si te tapas el cuerpo, te quedan las piernas al aire. Si te tapas las piernas, te queda el cuerpo al aire. Eso es lo que está haciendo Ucrania con las fuerzas rusas, que sabemos, por lo que hablábamos antes, la tercera movilización, que no van muy sobradas ni de personal ni de equipo, precisamente por esas pérdidas tan acumuladas. Luego hay otros dos escenarios, digamos, que no es que sean tan principales, pero también son importantes, ¿no? Que es la zona de Gerson, Dnipro, las islas, digamos, el delta del Dnipro. Eso es muy importante porque obliga a Rusia a mantener unidades y al mismo tiempo es una zona muy interesante desde el punto de vista militar para que Ucrania, que tiene fuerzas de esas características, pueda hacer incursiones. Vemos como constantemente hay unidades que entran ya no solo en las islas, sino incluso en algunas localidades, llamaríamos, digamos, de la zona sólida, no del delta. Y en el frente norte Rusia yo creo que quedó muy tocado el año pasado. Acordaos que por estas fechas estaba a punto de entrar Ucrania en Kupiansk y en 3 días
prácticamente laminó todo aquel frente. Entonces yo creo que en el alto mando ruso ha quedado muy grabado a fuego la derrota de Kupiansk. O sea, ellos mantienen muchísimas fuerzas en el frente norte, en Svatove, frente a Kupiansk, para evitar que les ataquen. Lo que ocurre es que realizan sus ataques. Es un frente, digamos, mucho más estático ahora mismo, en el que yo creo que Ucrania no va a hacer nada, pero que le ha servido a Ucrania para que los rusos tengan que tener allí unidades que necesitarían tener en los otros ejes. Digamos, es para Ucrania una especie de fijación de reservas rusas y que las utiliza, digamos, con el puro recuerdo de la derrota el año pasado. Quiero decir, fue tan importante aquella maniobra que hizo Ucrania en septiembre del 22 que los rusos han acumulado algunas de sus mejores unidades en esa zona y no están haciendo nada con ellas porque lo que tienen miedo es que les hagan un ataque sorpresa. Esto que han venido hablando tanto tiempo, que si vamos a por Kupiansk, a ver, estaban a 10 kilómetros de Kupiansk hace 8 meses. Están a 10 kilómetros de Kupiansk hoy. No han avanzado nada. Nos han hablado mucho de una ofensiva y realmente lo miras los datos reales, no lo que te cuentan ellos. A ver, ¿dónde están? Una geolocalización, un vídeo, una imagen y te das cuenta que en 8 meses Rusia no avanzó nada y, bueno, podemos decir Ya, 100 metros. Martín, Entonces, perdona, cuando ellos estaban desde el diciembre de 2021 acumulando sus fuerzas en la frontera, ahí en la zona con la frontera con la región de Kharkiv, Lugansk, Donetsk, también pues estaban quietos. Es lo que está pasando ahora y estamos esperando un gran golpe en esta zona porque ellos lo que necesitan es que distraigamos nuestra atención de nuestro frente principal, del frente claro, sureño. claro, Así pero que yo creo que lo vamos a ver tú y yo y todos en bueno, breve. pues si lo hacen, y fíjate, yo lo veo incluso interesante desde la perspectiva general, que Rusia empeñe sus reservas, las que necesita en otros frentes, las empeñe precisamente ahí, porque es un frente que por su orografía, digamos, entre el río Zerevets y el río Oski, digamos, son dos zonas que son, para mí, desde el punto de vista militar, hablo, no, obviamente al que tenga una casa allí o su familia sea allí no le hará ninguna gracia, pero desde el punto de vista militar es una zona que no tiene recorrido militar porque tendrían que atravesar dos ríos y ya sabemos que a Rusia lo de los ríos se le da fatal. Lo sabemos porque les ha pasado en 18 meses. De que si están dispuestos a hacer una ofensiva en uno de los extremos del frente, que es además el extremo del frente donde la orografía y las condiciones, digamos, del terreno y de las características del terreno son las peores, porque Ucrania se defiende, digamos, en dos ríos, que siempre son líneas defensivas naturales, es lo mejor que le podría pasar a Ucrania, en ese sentido. Y porque otra alternativa es que movieran de allí 200 tanques y 20.000 soldados y los llevaran a otro frente que sea más importante para Ucrania. Si Ucrania está intentando cortar, digamos, la zona sur, Zaporilla y Donetsk, mientras los rusos lo tengan en esa zona, es lo mejor que le puede pasar a Ucrania, que lo sigan manteniendo o que incluso gasten su artillería y sus tanques en esa zona realmente. Es un frente secundario para los intereses de Ucrania, lo cual no quita que los rusos intenten algo. Acordaos el año pasado que nos dieron todo el mes de agosto y parte de septiembre con aquel pueblo tan famoso Pieske, que está a la salida de Donetsk. Y yo lo miraba, yo lo recuerdo porque fue para mí casi como un... Yo, pero vamos a ver, que esto es un pueblo que mide 2 kilómetros y 200 metros de ancho, que tiene 70 calles, y estuvieron un mes y medio empeñados en vender como que aquello era como llegar a Berlín. Y decías, pero si no vas a ningún lado. Bueno, si ellos se entretienen en esas batallas secundarias, es buena cosa para Ucrania, porque Ucrania tiene que ir a su estrategia, no a la que marque Rusia. Pobre Piesque, que mi abuela es de este pueblo, que yo de pequeña también estuve ahí. Solo dos factores para tener en cuenta. Primer factor es bueno, los gestos a nivel de los dirigentes militares y políticos rusos. Nunca podemos predecirlos porque es que nuestra lógica y su lógica casi nunca coinciden, ¿vale? Son así de especiales. Y segundo, que logísticamente ellos están en el pasillo de su propia casa, ¿vale? Ahí no dependen de nosotros, no podemos cortarles la vía logística absolutamente de ninguna manera, porque ellos pues tienen vamos, el corredor directo con cualquier tipo de suministro. Y esto, por eso la región de Lugansk, fijaros en el mapa, incluso desde la primera fase de invasión,
la región de Lugansk era la que casi ha caído enseguida por la cuestión logística, porque estaba muy facilitado el paso para ellos. Así que yo lo de Kupiansk me da miedo, me da miedo. No sé si queréis Bueno, añadir alguna cosa más. No, mira, una cosa más es para mí importante, no va a ser inmediato, probablemente lo que sí sea más inmediato es que se está rumoreando ya con mucha más fuerza y había ya una, un presupuesto aprobado en el Congreso de Estados Unidos, el envío de los famosos ATACMS, los misiles balísticos, digamos, una especie de HIMARS grandes para poder precisamente atacar la... Yo creo que además van a ir a por Crimea, a atacar la flota del Mar Negro, la zona de Crimea por distancia y por interés, y algunos puntos estratégicos de la logística rusa. Y luego la llegada de los F-16, que no se sabe cuándo va a ser, pero es un cambio cualitativo tan importante que Ucrania durante 18 meses ha tenido que depender de algunos supervivientes de su fuerza aérea, mientras que ahora va a incorporar, digamos, unas plataformas. No es tanto el avión, insisto, no es tanto el avión, que lo es, que no es ningún pequeñín, por decirlo de esta manera, pero sobre todo es como plataforma para armamento mucho más interesante para Ucrania. Y la capacidad que le va a dar, primero, de protegerse de la aviación rusa, que ya está bastante disminuida, y sobre todo proyectar cierta fuerza más allá. No, digamos, va a permitirle no depender de los Su-25, que son aquellos viejos reactores soviéticos que alguno tiene, sino pasar a otro plano. Pero no solo por lo que significa de material, sino por lo que significa de respaldo de la coalición de países aliados. Quiero decir, hay que recordar el proceso. Ucrania en marzo del 2022 estaba contenta porque le enviaban los Javelin, ¿no? Nos acordamos, los lanzamisiles estos destructores de carros. Ahora estamos hablando del F-16. Es como hablar de dos mundos. No nos damos cuenta de lo que ha cambiado. Que los mismos países que al principio de la guerra enviaban cascos, botiquines y lanzagranadas, ahora envíen F-16 o misiles balísticos de tipo ATACMS. Es decir, es que son... Por eso a veces este relato ruso que tanto insiste en que Europa se está cansando, Estados Unidos va a traicionar a Zelensky o a Ucrania, es un relato interesado, porque la realidad indica que cada vez se suministra más de mejor calidad, digamos, un palo más grande para golpear a Rusia. Entonces, los rusos están intentando vender la idea del cansancio cuando la realidad indica que cada vez se suministra más y mejor armamento, que nunca será suficiente, aclaremos. A cualquier militar ucraniano y de cualquier país, si le dan un tanque, querría tener 4, y si le dan 4, querría tener 40. Y es normal. Sí. Pero al final las cosas no son como uno quiere, sino como se van a hacer. Aquí estamos hablando pues de contraofensiva, de del armamento y del apoyo de los aliados y de la propaganda rusa que digamos que siempre está moviendo el tema de que pues hay una brecha entre Ucrania y sus aliados. Pues no por apoyar ninguna ninguna sentencia de la propaganda rusa, pero en Ucrania somos de verdad un Estado democrático y las investigaciones de los periodistas actuales en Ucrania, de periodistas de analítica, de investigación, pues hablan de unas tramas de corrupción en el entorno de Zelensky que sí que preocupa mucho a la población ucraniana, a los ciudadanos, porque nosotros tenemos sí que tenemos sociedad civil desarrollada, vamos, que no tenemos facilidades y comodidades como en el mundo occidental, pero a nivel de mentalidad, a nivel de unión, a nivel de opinión pública sí que somos fuertes. Y nos preocupa muchísimo que Ucrania puede estar debilitada por la traición interna porque los últimos escándalos que salen por parte de la oficina del presidente, por parte del Ministerio de Defensa, menos mal que han cambiado por fin el ministro, pues ya tardaron. Realmente el tío tenía que dimitir. Si fuera una persona noble, dimitiría, pero bueno, ahí la política y la nobleza están, pues, están como Javelin y F-16. Así. Incluso pues nuestros aliados más fieles, que son países bálticos y Polonia,
eh, hoy en día pues nos mandan unos señales pues, que nuestros políticos deberían comer por la boca pequeña, que deberían ya saciar sus apetitos y dejar al pueblo ucraniano hacer su labor, es luchar por su libertad. No dudéis en la nobleza de la gente, que se deja la piel en todos los sentidos. Pero la política ucraniana pues, nos deja muy preocupados. Y Ucrania es un estado que tiene relación muy cercana y especial con democracia directa. Democracia directa, lo que hemos demostrado dos veces saliendo a Maidán, una en 2004 o 2005, donde estuve yo, y otra vez también estuve, pero no en la sombra, en 2014, porque yo acababa de tener a un niño y pues no podía pues con un bebé entre brazos pues estar ahí, pero sí que participé de otra manera. Y me parece que este rollo de corrupción, de oxidarnos desde dentro, nos puede hacer muy mal servicio. Por eso estamos luchando en varios frentes y contra nosotros mismos, contra nuestro monstruo interno también. Así que Ucrania está haciendo un ejercicio muy difícil, un ejercicio existencial, físico, mental, político, económico y de todos modos. Pero es que una parte, fíjate, aunque sea complejo, yo esto que dices me parece muy interesante, no solo muy interesante, sino lo mejor. Fíjate lo que digo, casi es la mejor noticia, porque es imposible ganar una guerra si hay elementos corruptos dentro. El lastre es tal, la pérdida de esfuerzo, de energía que produce la corrupción, que hay que limpiar la corrupción. Si es que no es ninguna vergüenza que limpiar la corrupción, sí, la había. El ser humano es la condición humana. Somos las personas las que nos corrompemos si hay una tentación y no sabemos controlar. Pero que un Estado, en medio de una guerra, en vez de taparlo, sea capaz de limpiarlo, o por lo menos de limpiarlo en la medida de lo posible. Es decir, asumimos que nunca, en España también hay corrupción, pero lo importante es que haya sistemas dentro de la sociedad, del país, que permitan la limpia de la corrupción. Porque es que si no se limpia la corrupción porque estamos en guerra, nunca se ganará la guerra. Es decir, es que solo si dedicas los recursos que necesitas a lo que necesitas y nada se queda por el camino, es cuando las cosas terminan de cuadrar. Lo digo porque es que es casi una parte del... Al final, cuando alguien lucha por la libertad, no puede luchar por la libertad y pagar a un pequeño mafioso por el camino. No, la lucha por la libertad es contra cualquier tipo de mafia. La de Moscú, o la de un amiguete de, o la de el último policía municipal que esté corrompido. Es que no hay término medio en ese sentido, incluso en época de guerra. Y es que, especialmente en estas épocas de guerra, la lucha contra la corrupción es un instrumento esencial para ganarla. Lo digo porque es verdad que cuando hay guerra y hay grandes ayudas y hay muchísimo movimiento de dinero, lo entendemos todos, la tentación crece exponencialmente. Porque si al final tú confirmar un papel, estás firmando que alguien ha recibido 10.000 litros de gasolina para camiones militares, estás moviendo dinero. Fíjate que es una cosa tontorrona. Firmar un papel como que se han vendido 10.000 litros de gasoil para Salearca, para los Urral, y el dinero te lo llevas tú. Es tan sencillo. A veces no hace falta pensar solo en el ministro, puede ser cualquiera, ¿no? Pero es que en realidad le estás robando 10.000 litros de combustible a los militares para luego construirte una piscina en tu chalet. Entonces, estás quitando recursos militares por la corrupción siempre resta, la corrupción siempre resta. Por eso es tan importante limpiarla, incluso en tiempo de guerra. Yo creo en este caso, Ucrania, que tiene sus problemas como muchos otros países, digamos, avanza más precisamente por este esfuerzo de luchar contra la corrupción interna. Nosotros es que estamos luchando no solo contra el invasor, luchamos por los valores. No los voy a llamar del occidente, no os voy a regalar esta monopolia, ¿sabes? Esos son los valores humanos y somos los descendientes de los cosacos. Cosaco significa hombre libre.
Ucrania todavía en el siglo XVII ya tenía su república con mecanismos democráticos y no queremos ser Rusia número dos, más pequeña y bueno, pero algo parecida. No, 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 queremos ser auténticos lo que somos. Y nuestra sangre, yo te digo, pues, Martín, que es muy difícil para una persona ucraniana, pues, obedecer a los jefes injustos, a los jefes que roban, a taparse los ojos. No somos así, no somos así. Yo, todos mis amigos periodistas en Ucrania, a pesar de peligro también, peligro para sus familias y para ellos, de presiones continuas, de amenazas, pues siguen haciendo su labor muy bien y la sociedad los apoya pues magníficamente. El último episodio que hace 2 días, Verkhovna Rada, el Parlamento ucraniano, ha votado no publicar en abierto las declaraciones de Hacienda, ¿vale? Porque todos los diputados deben presentar pues, la declaración y en abierto para que los periodistas o cualquier ciudadano pueda ver cuántos chales tiene, coches y a qué nombre están puestos y tal, porque bueno, tienen sus suegras, sus hijos, sus perros y tal, pues cada uno tiene no sé cuánto. Pues han votado en que van a permanecer otro año cerradas. Otro año no publican sus declaraciones electrónicas. Pues enseguida, en 24 horas, casi 100.000 firmas de una petición al nombre de Zelensky en la web del presidente, pues una petición para que pare, para que ponga su veto en esta ley de Verkhovna Rada. Y espero que así será porque pues la sociedad ucraniana manda los señales claros. Muy bien, pues como debe ser, así es. Eso es. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Espero volveros a ver en otro momento. Muchísimas Gracias, gracias. chicos. Gracias a Un vosotros. abrazo. Chao, Gracias. encantada.